Bueno, pues en el episodio de hoy vamos a hablar sobre asistentes virtuales. Vamos a hablar de esta figura que a mí particularmente me encanta y que tengo un poquito de experiencia en todo este 2020, pero que, bueno, Carles la verdad es que tiene mucha más experiencia que yo y tengo muchas ganas de que me cuente cómo han sido sus historietas con los diferentes asistentes virtuales que ha trabajado y que trabajan. ¿Cómo estás, Carles? ¿Qué tal, Íñigo? Muy bien, ¿y tú? Bien, bien, nada, con ganas porque este tema ya te digo que me apasiona. Perfecto. Cuéntanos un poquito, a ver, ¿cómo empezaste a trabajar con asistentes virtuales y por qué? Sí, bueno, yo creo que lo primero y cómo conocí esta figura fue gracias al libro La semana laboral de 4 horas, que me imagino que conocerás de Sí. sobra, de Tim Ferriss. Pues ahí es cuando empecé a escuchar eso de asistentes virtuales, de delegar trabajo para poder crecer más en tu propia empresa y me pareció una figura impresionante. Tan impresionante que en 2018 o 2000, sí, yo creo que 2018, cuando empecé a poner ya en marcha un montón de proyectos nuevos que la mayoría fracasaron, pues uno de esos que fracasaron fue una empresa, entre comillas, de asistentes virtuales, que la idea era poner en contacto pues, a gente como tú, por ejemplo, que necesitas ayuda en tus proyectos, con asistentes virtuales que trabajan en esta empresa. Y nada, tenía una web que se llama hacemostusgestiones.online y nada, pues le metí un poquito de publicidad y tal, pero nada, vi que no funcionó y nada, abandoné la idea, pero me sigue pareciendo a día de hoy una idea buenísima. No sé a ti qué te parece. Pues sí, y de hecho, muy interesante. No sé, luego si acaso indagamos un poco más, para que nos cuentes el motivo por el que decidiste, porque fue tu primer negocio digital este, ¿no? Bueno, pues en realidad empecé pues con páginas de afiliación y tal, pero bueno, pues esto es un poco más así, no sé, más personal igual, sí. Y o sea, la idea, porque en ese momento entiendo que tú no necesitabas ningún asistente virtual todavía, ¿no? ¿De dónde te nació la idea de crear un proyecto en el que hicieses match con empresarios o emprendedores y asistentes virtuales? Pues yo creo que efectivamente yo no lo necesitaba, pero creía mucho que esa figura podía ayudar a gente, ¿no? Entonces pensé yo ser asistente virtual de otras personas. Y claro, como no sabía muy bien cómo encontrar trabajo, que ahora, por ejemplo, ya daré una clave que me parece buenísima para encontrar trabajo, si queréis encontrar trabajo como asistente virtual, pues dije, oye, pues creo una empresa y que supuestamente tiene un montón de asistentes virtuales, pero que todos esos asistentes virtuales al principio seré yo. Cuando cuando la empresa funcione muy bien, pues ya contrataré a gente. Pero mi idea era ponerme en contacto contigo, por ejemplo, y decir, sí, Carles, nada, le buscaremos a la persona más. Tenemos varios perfiles, ¿no? Eso es. A ver quién encaja con lo que usted necesita, señor. Y nada, pues. Pues mira, tenemos a alguien que se llama Íñigo, que hace un muy buen trabajo con esto que necesita usted. Y ese era un poco mi plan. Qué bueno, bueno, en realidad es muy curioso porque puede llegar a funcionar, ¿eh? Una idea así, poca broma. Sí, sí. Yo estaba muy confiado, pero nada, yo creo que no le puse ganas, que no sabía lo suficiente, que era una página un poco impersonal. Alguien me escribió con preguntas como, vale, pero ¿dónde estáis localizados? Pero, o sea, como preguntando información, oye, ¿quién cojones eres tú? Sí, a mí, mira, Poco. el fallo que le veo al negocio este justamente es eso, ¿no? La impersonalidad, porque cuando delegas algo, sobre todo un emprendedor, ¿no? Delegas algo a quien sea, si es a un asistente todavía más, porque va a ser cosas internas, quieres saber exactamente quién es y la trayectoria que hay detrás de esa persona. Sí, sí, sí. No. Porque, o sea, no sé, a mí, por ejemplo, me daría, si no, si son cosas muy puntuales, vas a empresas pues tipo guru.com o freelancer o cosas Sí, así, ¿no? Y dices, vale, quiero que me hagan esto. Yo qué sé, por ejemplo, yo así diseñé la portada del primer libro, ¿no? Que escribí. Quería un diseñador, no sabía bien a dónde ir, quería un diseñador tipo artista. Y bueno, pues puse un anuncio y escogí el que más me gustaba y luego me salió bien. Pero ya está, no necesitaba saber, ¿no? Porque era una cosa súper puntual. sí. No quería saber quién había detrás de eso. En el caso de un asistente virtual, yo pienso que sí que es más
pues eso, tú quieres saber exactamente quién hay allí y cómo va a gestionarlo y cómo piensa y cómo hace, ¿no? Y sus maneras de proceder y todo esto. Sí, sí, totalmente de acuerdo, porque sí, sí, creo que es algo, en una persona que tienes que confiar, ¿no? No tanto como en un project manager, como hablábamos en el capítulo de antes, pero aún y todo, pues tienes que confiar mucho, sí, sí. Sí, claro. Y bueno, tengo curiosidad, ¿cómo empezaste tú? ¿A quién fue la primera persona que contrataste en vez de para un trabajo puntual, para algo recurrente? ¿Quién fue tu primer asistente virtual? ¿Qué hacía o qué? Virtual, mira, yo venía de, claro, tenía la empresa en Nicaragua, de Travega en Nicaragua, que era la empresa de publicidad, y que era una agencia, y ahí llegamos a ser 5. Y eran asistentes que trabajan en remoto al final, o sea, estaban todos basados en Nicaragua, pero cada quien trabaja desde su casa, yo siempre estaba en movimiento, y era más por temas de necesidad de volumen de trabajo, ¿no? Pues yo qué sé, ahí pues vendíamos publicidad, entonces había que generar los anuncios, había que llevar la contabilidad, llamar a los clientes que no pagaban, todas estas cosas, ¿no? Entonces, a lo mejor era más al uso. El tema es que cuando yo cierro la empresa, lo hago súper abruptamente, ¿no? Porque es a raíz del conflicto armado que hay. Entonces, cierro de golpe y todas esas figuras, claro, era gente que yo había criado, por decirlo de una manera, ¿no? Y que tuve que despedir a algunos y uno de ellos le dije, mira, yo te pago un sueldo, tío. No sé cómo, de dónde saldrá, pero yo te sigue pagando, pues sabía su situación económica y le dije, pues te mantengo y yo qué sé, haz cosas, ¿no? Y así fue un poco como tuve el primer asistente virtual, que a fecha de hoy todavía lo tengo Qué trabajando bueno. con ¿Y eso nosotros. en qué año era? Para hacernos Eso una fue en idea. el 18, no hace tanto. Ya. En, es decir, la empresa de publicidad pues empezó en el 2014, 2015, por ahí. Y ya que necesitaba gente y demás. Y en el 18 fue que cerré, entonces me lo llevé y le dije, bueno, pues yo qué sé, haz cosas, vamos a tratar de salvar la situación y a desarrollar mejor lo que era Fotodinero en ese momento que ya estaba funcionando, ¿no? Y fue justamente a raíz de cuando decidí empezar a vivir como nómada digital que dije, bueno, todavía ni siquiera tenía podcast, ¿no? Y dije, voy a hacer un resumen mensual de todo lo que hago, de mi trabajo y mis gastos. Y me instalé la aplicación de Toggle, que es la que todavía uso ahora para medir exactamente mi tiempo, ¿no? Y el primer mes de todos me di cuenta que absolutamente era una locura. O sea, me pasaba casi todo el día contestando correos. Casi todo el día. Ah, Y ahí fue cuando... Y además correos que son totalmente delegables, ¿no? Yo que sé, dedicaba 60 horas al mes. El primer mes que lo hice, me di cuenta que 60 horas de mi trabajo de 120 habían sido en gestionar mis correos. Entonces fue cuando dije, oye, esto no, o sea, es totalmente delegable esta parte. mm. Sí, sí, porque claro, depende también qué tipo de correos recibes, pero sí, me imagino que muchos de ellos, pues sí, lo que tú dices, que son delegables. La mayoría, es decir, fue coger y decir, vale, voy a crear dentro de mis cuentas o mi cuenta de correo una carpeta que sea Carles y ahí van los que sí o sí tenga que resolver yo, cosas importantes y demás, pero el resto me lo tengo que quitar de encima si quiero hacer crecer mi negocio, ¿no? Y, y luego lo siguiente que hice fue un listado de tareas delegables, ¿no? Es decir, vale, ¿qué puedo hacer yo que pueda delegar? Y por ejemplo, me di cuenta que la edición de los episodios de los podcasts, que en ese momento ya había comenzado con el de fotografía stock, la podía delegar. Yo mandaba un archivo de audio y luego que alguien lo escuchase, lo limpiara y pusiera musiquita al inicio y al final, ¿no? Claro. También podía delegar la publicación en iVoox. Eso Sí, lo puedes delegar, lo puede hacer cualquiera. sí, sí. Luego podía delegar también
las publicaciones en el post, en el blog. Es decir, la maquetación de todas las publicaciones, ¿no? Y hice un listado y me di cuenta que el 90% de las cosas que yo hacía eran delegables. Entonces, bueno, decidí muy rápidamente decir, oye, necesito a alguien que me ayude. Y me encontré, yo siempre, es algo que siempre hago mal, porque al final algunas veces me ha salido bien, pero otras me ha salido muy mal, ¿no? Involucré una amiga en el negocio, una persona que sabía yo que estaba buscando un trabajo a media jornada, que estaba buscando algo recurrente y no necesitaba muchos ingresos, y que controlaba suficiente el mundo digital o podía aprender de todo, ¿no? Entonces, bueno, pues fue mi primera, mi asistente virtual, que todavía es ahora, Ana, que es la persona que se encarga de las publicaciones en Fotodinero y demás. Y en este caso me salió bien, pero en otros casos, en otros negocios en los que he involucrado amigos, luego ha sido un problema, porque no funcionan tal y al final se jode la relación de amistad que tienes, ¿no? Por la relación laboral. Sí, y que bueno, que tú lo pasas fatal cuando estás trabajando con alguien que trabaja para ti o que te está ayudando en tu proyecto y tú te das cuenta que no vale o que no te ayuda lo suficiente o lo que sea. Si eso pasa, eh, deshacerte un poco de esta persona, buah, pues mentalmente es bastante duro. Es muy Pero complicado de gestionar, exactamente. sí, lo que me ha encantado, que eso creo que tú lo viste muy claro, pero la gran mayoría de la gente no es así, que dijiste, oye, pues el 90% de las tareas que hago las puedo delegar. Eso es genial porque la mayoría de la gente yo creo que piensa que lo que ellos hacen, nadie más lo puede hacer. Eso es bastante común, ¿no? O nadie lo va a hacer como yo, o tan bien como yo. ¿No crees que eso a muchos les pasa? Sí, y de hecho, no solo eso, para mí hay un ejercicio que es súper necesario, que consiste en tres partes. La primera es medir lo que haces en un periodo suficientemente largo de tiempo que sea regular, ¿no? Pues o un mes o 2 meses incluso, o un trimestre, medir exactamente qué has hecho en tu día a día laboral. Ahí Sí, sabrás en qué dedicas las horas, porque hay mucha gente que piensa, no, si yo en Facebook me estoy poco o en Instagram, y luego mides y dices, tío, que te has pasado 1 hora diaria en Instagram, ¿no? Y sí. eso es, para mí es la primera base para hacer un análisis, porque todo lo que se analiza se puede optimizar. Lo que no analizas, sencillamente, no sabes exactamente qué es, cómo son las cosas. Lo segundo es decir, vale, de todas las tareas, ¿no? Coger este análisis y decir, de todo esto, ¿qué podría delegar? Y te quedas ahí. Y para mí la tercera parte importante es decir, vale, de todo lo que hago, ¿qué tiene un impacto directo con el crecimiento o el beneficio que me proporciona mi negocio? Ya. Y Eso es buenísimo. claro, te das cuenta, y incluso si lo haces en un cuadrante junto, te das cuenta que hay una manera muy fácil de hacerlo sería hacer un cuadrante y poner las cosas, ¿no? Pues yo qué sé, responder correos, redes sociales, promover mi negocio, hacer guest post, dar entrevistas a no sé quién, y lo pones todo en un cuadrante, ¿no? Y ponerlo en colores. Y tú pones en colores y primero dices, vale, lo delegable lo voy a marcar todo eh, en negrita, para hacerlo más fácil, ¿no? Si alguien lo quiere hacer con un Excel. Y luego vamos a subrayar lo que me genera dinero con un impacto directo, lo vamos a subrayar en verde. Lo que ni fu ni fa, pero me mantiene el negocio, pues lo vamos a subrayar en azul. Y cuando tú veas que lo que tú necesitas hacer es lo que te genera dinero, vas a querer sacar de la ecuación todo el resto de cosas, ¿no? Y Ya. ahí es donde es evidente, o sea, al final necesitarás delegarlo a alguien y eso es la figura de asistente virtual. Sí, sí, no, has planteado unos ejercicios que me parecen increíblemente buenos, ¿no? Desde el de también ser consciente de
cuánto tiempo le dedicas a cada tarea, buah, eso es brutal, sí, 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 eso a mí me parece increíble, sí. Es Y súper luego, necesario, tío, porque yo sí, veo mucha gente que en Instagram, por ejemplo, tiene mucho énfasis y, y, y que ves que, o sea, una cosa es que tú te promuevas mucho en Instagram. Perfecto. Pero el problema de Instagram o las redes sociales es que están pensados justamente para captarte, para retenerte ahí, ¿no? Entonces, es muy peligroso el abrir el móvil para subir una story sí, y únicamente subir la story. Eso casi nadie lo logra. La sí, sí, mayoría terminas haciendo scroll abajo y viendo cosas, ¿no? claro. Entonces ahí es donde dices, oye, pues vale, pues que me paso 2 horas al día en Instagram, ¿no? O 3. Yo, por ejemplo, tengo una alarma. Instagram te permite poner Sí, un aviso, ¿no? De cuando llevas mucho tiempo. Yo tengo un aviso a los 15 minutos. ah, Y buenísimo. entro únicamente cuando para contestar mensajes, porque recibo muchos mensajes de, yo qué sé, gente o lo que sea, que ahora, pues bueno, hay que estar dando soporte, ¿no? A través de Instagram. Y entro para dar mensajes y casi cada día me salta y pienso, pues es que no he visto nada, no he visto nada de nadie. O sea, y ya llevo 15 minutos al día. Digo, joder, cuando en un momento, alguna vez que por lo que sea he entrado normal, ¿no? Yo qué sé, tienes un rato y entras. Y estás viendo imágenes y además, claro, yo sigo muchos fotógrafos y me gusta fotografía, entonces los 15 minutos pues que se me pasan volando. No me doy cuenta y cada vez que hago esto, pum, me salta la alarma y digo, joder, ya, chao. Y ya Sí, apago sí. la aplicación. Claro, es normal. Al final todas estas aplicaciones lo hacen para engancharte además, así que genial. Y luego que las redes sociales concretamente me parece algo de lo mejor para poder delegar en un asistente virtual, ¿no? Sí. En mi caso, yo en marzo de este 2020 fue cuando, durante el confinamiento, me puse en contacto con una empresa que se llama iWorker, que ya la conocía, una empresa que me encantaba, para decirles, oye, necesito un asistente virtual que me ayude a estar en todas las redes sociales, que era un poco mi idea de probar estar en todas y luego pues que igual también me pudiese ayudar con alguna cosita más, pero sobre todo redes sociales. Y nada, pues así fue como me puse en contacto con Pia, que bueno, pues es la actual asistente virtual que me ayuda con un montón de mis proyectos, no solo con redes sociales, sobre todo con redes sociales, pero sobre todo a crear contenido, a darle una vuelta a contenido que yo creo, por ejemplo, en mi web y convertirlo en un post para Instagram o para Facebook o para LinkedIn o cosas así, ¿no? Así que yo estoy encantado. Pero también le vuelvo un poco loca y siempre le digo, oye, si se te ocurre cómo podemos mejorar esto o si se te ocurre cómo poder llegar a más gente con este tipo de artículo o lo que sea. Entonces ella me da muchísimas ideas. Incluso hubo un momento que yo le dije, oye, ¿qué ideas de monetización se te ocurren para el tipo de proyecto en el que estoy metido? Y ella, por ejemplo, una de las cosas que me dijo, me dijo, oye, ¿te podrías hacer Patreon? Y yo lo había pensado ligeramente hacía mucho tiempo y bueno, pues creo que su empujón fue gracias a lo que me creé la cuenta de Patreon y bueno, pues es una pasada, estoy encantado con eso. Así que estoy súper agradecido a Pia, que por cierto es una chica venezolana que, bueno, esta empresa que he nombrado, iWorker, lo que intenta sobre todo es coger a contratar a profesionales, muy profesionales de Venezuela, que es un país donde lo están pasando fatal, donde el salario mínimo mensual pues puede ser $5 al mes. Es una locura el país. No hay gasolina, no hay gas, hay cortes de electricidad continuamente. Entonces, poder ayudar a alguien de allí, pues es increíble. Y luego que yo pienso que Pía concretamente, aunque yo no me lo imaginaba, pues hace las cosas mucho mejor que yo. Entonces estoy feliz, como puedes ver, ¿no? Pues sí. De hecho, para mí esta última frase has dado en la clave, ¿no? Es decir, hay cosas, además, que otras personas pueden hacer mucho mejor que nosotros, ¿no? Yo para eso fue también el tema de redes sociales, por ejemplo, Instagram. Hay gente que está especializada en ello y que lo hará mejor que tú mismo. Y, Exacto. o el SEO o yo qué sé, cualquier historia, ¿no? Entonces, cuando
también cuando emprendemos muchas veces pensamos que somos muy buenos en todo y nos creemos superhombres, ¿no? O superhéroes. Y en el momento en que tocas un poco de pies a suelo y dices, hostia, que no, que es que no soy muy bueno en todo. Hago de todo porque no tengo otra, soy un hombre orquesta. Pero lo estoy haciendo todo a medio bien o lo mejor que puedo. Pero que hay gente que si solo hace eso, pues sí que lo va a hacer mejor que yo. Y para mí esa es la base fundamental del asistente virtual. Y es una figura que, ya te digo, aparte, tú, aparte de esta experiencia con Pia, ¿tienes alguna otra experiencia con asistentes virtuales? Pues ahora estoy empezando a tener algo más de experiencia, de trabajar con otra persona también que me está ayudando más en temas de creación de vídeo, partiendo de entrevistas que me han hecho o de fotos que tengo por ahí. Entonces, como darle una vuelta al contenido y creando vídeo. Y luego también editando los podcasts, porque efectivamente estoy haciendo un montón de podcasts al mes, ya ni sé cuántos. Tengo ahora mismo 5 podcasts diferentes, sin contar, yo creo que Emprendiendo y Viajando es un podcast aparte, pero bueno. Entonces la idea es que ella también, pues, ha empezado a editar podcasts, a subirlos, a moverlos por las diferentes plataformas, a crear vídeos de cada episodio, mini clips de 15 segundos o algo así, para promocionar ese episodio. Y lo bueno es que están, digamos, las dos en contacto, entonces pues ella, esta asistente virtual, sube los vídeos a Google Drive y Pia pues los coge de ahí y los mueve por las diferentes redes sociales. Entonces, brutal, brutal. Yo estoy encantado, Claro, no, no, lo siguiente. has creado un sistema autogestionado, ¿no? Casi. Sí, 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 sí. Estoy, ya te digo, encantado. Sí, sí, la verdad es que muy contento y se lo recomiendo a todo el mundo, por lo menos que lo pruebe durante una temporada, porque esto, como ves, a mí me gusta mucho, intento convencer a amigos, a gente que creo que le ayudarían a que lo prueben. Es más, mi mejor amigo ahora mismo acaba de empezar con un asistente virtual, yo creo también para que me calle de una vez y le deje tranquilo. Pero sí, sí, a mucha gente también, a muchos colegas un poco del sector, a youtubers, yo estoy también diciendo eso, oye, pero ¿no te das cuenta que estás dedicando 40 horas para editar un vídeo así un poco largo y tal, y eso lo podrías delegar y así podrías crear más contenido y a la larga, pues iría mejor, ¿no? Y además estás ayudando a alguien que es que incluso, aunque tú no te lo creas, igual edita mejor vídeo que tú. O lo hace igual y ya está, y tú te puedes dedicar a otra cosa, ¿no? Exacto. Creo que al final es ahí. O incluso alguna vez te puedes plantear, oye, si lo hiciesen un poco peor, pero a mí me libera totalmente, merecería la pena, ¿no? Sí, Y al final sí. claro, Y claro. Estás bueno, comprando tiempo al final. sí, 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 joder, estás pagando por libertad de tiempo y Eso es. por quitarte dolores de cabeza también. Yo ahí delego sobre todo las tareas que me cuestan, ¿no? Porque hay cosas que no me gusta hacer. Por ejemplo, con el tema de la contabilidad, hay veces que cuando tienes diferentes fuentes de ingresos es un cacao. Y cuando lo llevaba yo, al final, y eso lo he hecho muchos años de mi vida, ¿no? Era pues ver que va creciendo la cuenta y dices, pues ya está. Y cierras los ojos y pasas de analizar nada, ¿no? Pero Sí. totalmente consciente de que eso no puede ir así, ¿no? Y al y llevar una tercera, que alguien te lleve la contabilidad va muy bien, aunque luego la repaso cuando veo algo que me chilla, ¿no? Digo, oye, aquí creo que hay un error, ¿no? Y pum, busco y efectivamente. Y me obliga también a hacer una contabilidad muy exhaustiva de mis proyectos. Pero eso me hace saber exactamente en qué punto estamos en cada momento. Y, joder, pienso que es primordial para cualquier negocio, ya no solamente los emprendedores, saber cómo estás, porque es que mucha gente no se da cuenta de la realidad del negocio, ¿no? Y eso me lo he encontrado con negocios físicos que he conocido de primera mano porque de chaval entré a ayudar o incluso el, el primer negocio en el que yo estuve, que era un cibercafé. Yo
creo que eso también te lo he contado, ¿no? Sí, 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 que aluciné eso. Además, no, Sí, no lo conocía cuando me lo contaste. yo con 14 años monté un cibercafé aquí en el pueblo a un mecánico que era un señor que tenía pasta y que un amigo suyo inversor en Barcelona había montado un café, un cibercafé, le dijo, tú monta esto que claro, no había internet en casa, bueno, era otra época. Yo era como informático, ¿no? Y iba reparando ordenadores de gente, el tío me vino a buscar y va, ven y te pago un sueldo, me pagaban a 2,5 € la hora, creo. Era un miserable, cabrón. Pero la cosa es que, claro, hubo un momento en el que yo le dije, tío, que no puedo estar ganando esto. O sea, yo veía que eso funcionaba como un tiro, lo llevaba todo yo y me pagaba, pero miserias, en plan 300 € al mes por más de una jornada completa, ¿no? Joder. Y, y me decía, es que no hay dinero, no hay dinero. Y entonces le empecé a llevar la contabilidad y el siguiente mes me le puse en huelga y le dije, o me pagas más o yo me piro. Y él, pues que no hay pasta, tal. Y le enseñé las cuentas. Y digo, ¿cómo que no hay pasta? Pues si estás ganando como. Era algo tan desproporcionado. Era como que él se está llevando como 6 o 7 mil € al mes netos. Y a mí me pagaba 350 o 400 o algo así. Y me daba de cenar pizzas, ¿sabes? Era como te alimento, te jodes. A ver, un momento. Y claro, tenía 15 años. Ya. Y claro, cuando le llevé la contabilidad, ahí se tuvo que callar la boca, ¿no? Y me aumentó un poco el sueldo, que también eran miserias, pero poco a poco fui escalando puestos en ese negocio. Ahí yo de esa experiencia fue que a los 18 años dije, yo no vuelvo a trabajar para nadie, porque esto es una estafa. Y Buenísimo, buenísimo. Entonces le debes mucho a ese señor. sí, la verdad que sí. Y no terminé mal con él, pero me vendrían ganas de partirle la cara por cabrón, porque la verdad es que se pasó 3 pueblos, joder. No, Buenísimo. no puedes ir de ese palo por la vida y explotar a la gente de esta. O sea, llegó un día, y eso te lo cuento como anécdota, que el día que yo me fui a apuntar a bachillerato, además, que tendría 15 años, iba en moto, volvía de apuntarme a bachillerato del instituto, que tenía que entregar unos papeles, no sé qué, era verano. Iba en moto y me atropellaron. Una señora aparcando, o sea, desaparcando, pues no me vio y me pegué un leñazo. No me pasó nada muy grave, pero como iba con manga corta, me caí por el asfalto y me quemé todos los brazos de quemado, ¿no? Total que bueno, terminé con collarín y los 2 brazos con vendas, que era un cuadro. No me Una dolía. momia. Sí, no era muy exagerado. Es decir, tú me veías y decías, la puta, te ha pasado un camión por encima. Y sencillamente era una hostia de moto, pero que me dolía relativamente poco, ¿no? Y claro, yo llamo, eso había sido por la mañana, yo a las 4 de la tarde tenía que abrir el ciber. Y llamo al jefe y le digo, oye, que me han atropellado, que tal y cual. Y me dice, no, 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 tú, que no puedes, o sea, tú tienes que venir a trabajar. Y yo, pero que es que y me hizo abrir, ¿no? Y es que fue buenísimo porque era cibercafé. Y recuerdo, abro y claro, los clientes flipaban. O sea, me veían ahí con los 2 brazos, todo envendado con collarín. Y que, bueno, ya me empezaba a doler las cosas, ¿no? Porque cuando tienes un piño te duele al rato. Y recuerdo un cliente que me tenía confianza y me decía, es que quiero un café, pero ¿me dejas entrar a hacérmelo yo, por favor? ¿Sabes? Y yo, no, no, tranquilo, que al final se lo hice. Y cuando vino el hombre, cuando vino el dueño, me miró y es que no tenía palabras, ¿sabes? Es decir, yo creo que él mismo se vio tan inhumano Ya. de decir, ¿estás haciendo trabajar a este tío así, cabrón? ¿Sabes? Y me dijo que me fuese y me descontó los 2 días del sueldo, tío. Joder. Pues imagínate, o sea, no puedes ir de este palo por la vida. O sea, yo al Sí, tercer no, día no, todavía está hecho polvo y quise ir a trabajar porque saber sabía que no me estaba pagando. cuando vayáis a... Ya. Sí, sí. Nada, para todos los que vayáis a contratar un asistente virtual, oye, que hay que portarse bien, que Hay creo que que portarse bien con es la gente. importante. Sí, 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 sí. a mí la verdad es que me encanta hablar con ellas y decirles, bueno, oye, ¿qué es lo que más os gusta hacer? ¿Qué es lo que menos? Para ir viendo también pues por dónde llevarles, qué cosas mandarles más y pedirles mucha opinión, ¿no? Porque bueno, tú ahora vas a tener la suerte que vas a trabajar con un project manager transversal y todo muy guay, pero claro, en mi caso, ¿no? Entonces me encanta eso, escuchar
su forma de pensar de todo lo que estoy haciendo, de todos los planteamientos, de todo lo que les estoy mandando, porque sí, sí, concretamente Pía, ya te digo, me ha dado unas ideas brutales que me encanta. Totalmente de acuerdo. Yo, de hecho, es algo que a veces le digo a una de las asistentes virtuales que trabaja conmigo. Yo, en mi caso somos 4, así de manera fija, contándome a mí. Y hay 2 chicas que se llaman Ana, las dos, ¿vale? Y claro, es muy difícil diferenciarlas, ¿no? Porque por el nombre se... Y una de ellas, a veces le pido que me investigue la competencia, que me mire, que me diga, oye, pues... ¿no? Y tiene muy buenas ideas y tiene como más autonomía a la hora de este tipo de cosas, ¿no? Hace un poco la figura de Pía y me dice, oye, pues mira, he visto que este está haciendo esto, podríamos hacer esto así y tal. Y nos juntamos y luego pues desarrollamos alguna idea que alguna de ellas han sido muy buenas. En un negocio, para mí, en cuanto hay beneficio, hay inversión. Hay posibilidad de inversión. Y por lo tanto, si hay posibilidad de inversión, lo que tienes que mirar a la hora de delegar, porque lo que decíamos antes, tú vas a pagar tiempo, o sea, pagas por tu tiempo, sin más. Compras tu libertad de tiempo. Sí, Y si tú ves que ese pago de tiempo te libera a ti por otro lado, que va a generar más, adelante. O sea, no debería hacer miedo comprar el tiempo, ¿no? O contratar a un asistente virtual. Y también otra cosa que pienso que es muy interesante y que los emprendedores tendemos a, sobre todo cuando comenzamos, a pensar que no se puede, que es que siempre estás a tiempo de hacer un paso atrás. Es decir, yo puedo contratar a una persona como asistente virtual para delegar a algo y si no lo hace bien, oye, muchas gracias, tal, te habrá costado un dinero, pero no te va a costar ese dinero toda la vida, ¿no? Si, por exacto. ejemplo, tú dices, vale, es que quiero que esta persona me lleve las redes sociales y yo qué sé, pues me cobra 100 euros al mes. Pues vale, pero o 200 o 300 o lo que sea, he hecho 100 por cualquier cifra. Si al tercer mes ves que no lo está haciendo como tú quieres, no te has casado con nadie, no hay nada, o sea, dices, oye, mira, hasta aquí llega nuestra colaboración y ya está, no pasa nada. Y tú sigues otra vez, vuelves a tomar el control y puedes o volver a delegarlo o decir, no, vale, esto ya he visto que si lo delego no funciona como quiero, por lo tanto lo quiero llevar yo, ¿no? Sí, sí. Y luego además que aprendes mucho de cada paso así, aprendes también para el siguiente caso, que si quieres volver a delegar algo, pues yo creo que esa experiencia pues ayuda mucho, ¿no? Como no sé si tú lo has hecho, creo que sí, creo que lo hemos hablado, que es el hecho de hacer vídeos, ¿no? De grabarte tú diciendo, oye, pues yo Sí, edito los podcasts así, lo cuelgo así, entonces tú te grabas y así se lo mandas a esa persona, a tu nueva asistente virtual, y lo ve, lo hace así, y si el día de mañana tiene dudas, puede ver ese vídeo de nuevo, o incluso si cambias de persona, por lo que puedes sea, pues enseñárselo. le mandas ese vídeo y no tienes que volver a explicar algo. Entonces eso creo que es una buena idea de lo que aprendes también pues con este tipo de experiencia. Totalmente de acuerdo. Yo fue lo primero que hice con Ana, con la primera asistente virtual así, digamos, que se incorporó, ¿no? Que fue, una vez tuve claro lo que le quería delegar, me grabé en pantalla haciendo absolutamente todo. Y Buenísimo. subí una carpeta a Drive, ¿no? Al que ella tenía acceso. Y dije, así se hace todo. Además, con Ana, yo hablo en catalán, ¿no? Pues porque es la lengua que utilizamos para comunicarnos entre nosotros. Y lo que hice directamente fue grabarme en la pantalla todo en castellano. Ya. Por el hecho de que, si, por lo que tú decías, ¿no? Porque en el caso de que esto a futuro se lo tenga que delegar a otra persona, ya estará grabado en un idioma que va a entender, evidentemente. No le voy a pasar a alguien que no entiende catalán, pues las explicaciones en catalán y bueno, pues más o menos tú ya lo pillarás, ¿no? Entonces, Claro. pienso que es un ejercicio buenísimo y que además también te ayuda a ti a optimizar cosas, ¿no? Optimizar la manera de hacer varias cosas.
Sí, sí, no, efectivamente. Y por curiosidad, a ver si puedes decir así una lista un poquito por encima de en qué cosas te ayudan estas asistentes virtuales. Sí, tanto. Mira, voy a hacerlo por los dos negocios grandes, ¿no? Tanto Fotodinero como Vive Distinto. Somos tres, están las dos Anas y Magdiel, y luego pues estoy yo, ¿no? En el día a día nuestro, yo me reúno una vez a la semana con cada uno de ellos, trabajamos con Asana y ahí se delegan las tareas. Entonces, cada semana trabajo a 2 semanas vista, ¿vale? Por no apurar tiempos, porque yo no, como estoy siempre en movimiento, no siempre tengo buen internet, entonces cuando tengo buen internet aprovecho para producir mucho y luego pues lo delego y ya queda hecho, ¿no? Sí. Cuando grabamos un episodio podcast, creo una tarea en Asana, le pido a MacDill que me lo edite, que me edite el audio, pues eso, lo limpie, ponga musiquita, etcétera. Y a Ana que me revise bien, pues que esté todo correcto, que el trabajo que he hecho Madial esté correcto y prepare el post y el correo que va a ir en correspondencia a ese episodio, ¿no? Entonces allí nos coordinamos en la reunión semanal que tenemos que hacer, por lo tanto ya lo hemos visto a tiempo vista, ¿no? Yo, por ejemplo, imagínate, yo que sé, que voy a grabar el episodio que saldrá dentro de 3 semanas, ya lo he grabado ahora o dentro de 2 semanas, y cuando me reúno con ella, pues ya hemos visto a calendario que va a venir, ¿no? Pues lo que va a haber cada cosa. Entonces me prepara las pautas. Luego la otra Ana es muy buena en temas de diseño, redes sociales y demás, que es la que se encarga de todo esto. Sí. Entonces, pues prepara también, entra en este mini proyecto, por decirlo de una manera, y prepara también pues lo que es la carátula, que, bueno, termina maquetación, etcétera, ¿no? De lo que sea esto. Entonces, esto digamos que es como el día a día. Luego me llama la contabilidad. Me contestan los correos que pueden contestar. Es decir, lleva mis correos y sobre todo, más que contestar, a mí lo que me interesaba más era que los organizaran. Porque hay muchos correos de, yo qué sé, de automatizaciones que tenemos, de software con el que trabajamos, que diariamente entran muchos. Por ejemplo, PayPal nos manda un correo cada vez que hay cualquier tipo de transacción. Y todos los Anda. correos son iguales. Has recibido un pago. Ya. Pero a veces este pago corresponde a una cosa y otras veces corresponde a otra cosa. Y todo eso hay que catalogarlo, ¿no? Sí. Entonces, ese trabajo de catalogación de correos, porque no lo vas a borrar, porque necesitas un respaldo por si, pues para hacer la contabilidad, para darte cuenta de que hay alguna historia, lo que sea, ¿no? Entonces, toda esa revisión y catalogación de correos está delegada también. Luego me ayudan también con los servicios de etiquetado que ofrecemos para Fotodinero, para fotógrafos de stock, y con el etiquetado propio de mis imágenes, en algunos casos, incluso con la edición de alguna de mis imágenes. Yo, por ejemplo, si edito, y pasa casi siempre, hay que quitar granitos a uno de los modelos, hay que quitar la marca que sale en la solapa de la camiseta, todo esto, pues lo delego. O sea, que si no, no me daría la vida para tanto. Entonces, bueno, este tipo de cosas, ¿no? Ya. Ah, interesante, unas cuantas cosas. Y luego no sé si estarás conmigo, pero que seguramente habrá gente que escuche y diga, joder, la verdad es que trabajar, por ejemplo, pues con Carles ayudándole en sus proyectos, a mí que me gusta mucho todo lo que hace, sería algo genial, ¿no? Entonces, a mí, por ejemplo, yo sí me doy cuenta que una muy buena forma para encontrar trabajo, a ver si tú opinas lo mismo, pero que bueno, igual en tu caso no, pero imagínate que tú quieres eso, trabajar como asistente virtual y no tienes nada de experiencia, pero sabes un poquito de redes sociales o sabes un poquito de algo. Tampoco hace falta mucho. Pero si te pones en contacto con alguien que tiene un proyecto que a ti te apasiona, porque yo qué sé, pues alguien que hace podcast, por ejemplo.
que no somos ninguno de nosotros dos. Y sabes que tú le puedes ayudar editando podcast, porque editar podcast es muy, muy sencillo. No tiene nada que ver con el vídeo o con las fotos, o creo que es algo muy fácil que puede aprender todo el mundo. Entonces tú le mandas un email, oye, me gustaría trabajar gratis para ti durante 3 meses como asistente virtual. Yo sé un poco de esto, me encanta lo que haces y creo que te podría echar una mano. Creo que podría aprender de ti, de cómo trabajas y eso, darte 3 horas de mi disposición gratis. Creo que es una muy buena forma de empezar, que si mandas 10 emails a 10 proyectos que te gustan, seguro que uno te contesta que sí, y que luego en un futuro, después de 3 meses, pues pueden pasar dos cosas. O que esa persona se dé cuenta de cuánto te ayuda y decida empezar a pagarte, o en el peor de los casos, has aprendido un montón sin pagar una escuela y que además, pues igual te puedes llevar con un testimonio a otro sitio diciendo, mira, yo trabajé para esta persona durante 3 meses y ella, pues si quieres le puedes llamar, ponte en contacto con esta persona a ver si trabaje bien o no, lo que sea. Es como que me parece como fácil encontrar trabajo como asistente virtual. ¿Qué opinas de todo Sí, esto que he me ha contado? pasado varias veces y de hecho dos personas que trabajan conmigo entraron así. Es decir, me pasa constantemente y algún perfil incluso ves que es tan bueno que no lo quieres dejar escapar, que eso me ha sucedido una vez, que gente que me manda correos ofreciéndome cosas, ¿no? Y me dice, oye, es que veo que, por ejemplo, podemos optimizar, ¿no? Yo me dedico al copy y creo que tus correos podemos optimizarlos de esta manera y de la otra. Yo, cuando alguien interesante, porque recibo muchas propuestas también de gente que dices, no por Dios, ya como has escrito este correo yo no te quiero tener cerca. Pero, pero cuando veo a alguien que sí que por lo menos ves que tiene un gran interés, que te hace una oferta lógica, por ejemplo, traffickers me han venido muchísimos. De gente que me ha venido, incluso hubo un equipo de traffickers que salían de un curso y me escribieron diciendo, oye, te sigo, soy una persona que estoy en este equipo, quiero proponerte trabajar contigo invirtiendo nuestro propio dinero. Y claro, fue como, Wow. claro, todos son ventajas, ¿no? Y hicimos una reunión y al final vieron que los márgenes no les salían tal y como querían, entonces se decantaron por otra inversión, ¿no? Y no pasó nada, pero claro, este tipo de propuestas, cuando te vienen así, dices, sí, sí, tanto. Y realmente conozco a gente que se dedica a ello y es también una figura muy chula la de decir, oye, pues si yo lo que me falta es un producto para vender, lo que sé es vender mucho, si me das un margen de venta, pues ya me busco yo la vida, ¿no? Y cualquier emprendedor quiere algo así, porque sabes que tienes a alguien que lo hace. En esto, un apunte, porque sí que trabajé con una persona que en este mismo plan y la corté al momento porque hacía publicidad de la que yo no tenía control. Yeah. Y daba mensajes que a mí no me gustaban porque no era mi manera de transmitir, ¿no? Y eso evidentemente va como firmado por mí. Y dije, oye, tío, no puedes decir esto. Claro. Dice, ya, es que así se vende más. Y digo, bueno, me da igual, estás engañando. O sea, yo no voy a prestar mi imagen aunque se gane dinero vendiendo humo, ¿no? Porque al Sí. final a la larga te jodes tú mismo. Entonces, no. Sí que, por ejemplo, yo que sé, Ana, la que me lleva a las redes sociales, llegó conmigo así. Ella hizo un curso de gestión de redes sociales hace ya un par de años y me contactó a través de... La persona que le daba el curso era Serena Mucholón, que es una amiga mía, y tenían que hacer unas prácticas, tal. Entonces me escribió Ana, me escribió diciendo, oye, yo soy fotógrafa, te sigo, también estoy aquí con tus cursos, tal, y me mola lo que haces, tengo que hacer prácticas, ¿te parece si las hago contigo? Y al mes la contraté. Qué bueno. Y desde entonces es una persona que es súper válida, que la he metido en todos los proyectos que he podido, incluso la he recomendado a otros emprendedores, socios míos en otras cosas, y que estamos
encantados con su trabajo, ¿no? Y ahora pues se dedica a eso, a apoyarnos, y ella está bien haciendo esto en la sombra, ¿no? Que era un poco lo que veníamos pues explicando, de que detrás de proyectos grandes siempre hay asistentes virtuales que quedan totalmente en la sombra y son Sí. personas que ya incluso les va bien, ¿no? Y esto, de hecho, si recuerdas el último episodio, te lo cortamos diciendo que iba a contar una anécdota con María, la asistente de Ángel Alegre. Sí, sí. Cuando le hice la entrevista, yo no sabía que ella era la que... Ella era una oyente mía y con ella me había escrito mucho para preparar la entrevista con Ángel Alegre. Y luego supe más adelante que la primera entrevista que ella preparó fue la mía, con lo que se la escuchó varias veces. Y era una entrevista que son más de 6 horas de rollo, ¿no? Y claro, Sí, sí. me cono- Corta, corta no es, desde luego. Además, me suena que son dos entrevistas, son, 2 de 3 o algo así. son 2 episodios, tú la cortó, 2 episodios de 3 horas. No llegan a 3 horas, pero por ahí, ¿no? Y, y bueno, claro, pues Soñaría contigo, me imagino claro, ya, y ¿no? imagínate, encima viendo todos los proyectos, preguntándome cosas, qué tal, por correo, ¿no? Y bueno, un día pues no me acuerdo cómo fue que me escribió un correo diciendo, me gusta mucho lo que has hecho, ¿no? Que era otro episodio de algo que había yo publicado. Y me dijo, soy la asistente de Ángel que también te sigo, ¿no? Y le contesté yo diciendo, hostia, vente al podcast. Me encantaría invitarte al podcast y de ahí la entrevista que le hice que Buenísima comentábamos, idea. ¿no? Y claro, ella se sorprendió en un inicio, me dijo que sí, hicimos como un primer encuentro así rápido por Skype y me dijo que le daba mucha vergüenza, que ella era una persona que le gustaba estar en la sombra, incluso le dio vergüenza un tiempo escuchar la entrevista, ¿no? Y yo decía, hostia, pero no, que joder, y como tú bien dices, es uno de los episodios que a mí más me gusta porque te das cuenta del perfil, ¿no? Y hay gente que tiene una gran facilidad, como nosotros, de exponernos en cierta medida. Hay gente que todavía es más exagerado y ya los ves. Hay muchísimos Instagramers o YouTubers que les encanta la exposición social. Sí. Y hay otros que no, que es gente que quiere permanecer en el anonimato o en un segundo plano, pero que es muy buena ejecutando y que tiene ganas de participar de este tipo de proyectos y piensan que su figura pues tiene que estar en la sombra, ¿no? Y ahí es donde esta es la persona perfecta para un asistente virtual. Porque también pasa, y esto lo he visto con otros proyectos que nacieron en el momento en el que yo comencé a emprender, ¿no? Que todo era un poco más nuevo en tema de blogs y redes y tal, que veías que project managers o asistentes virtuales de X o Y proyecto empezaban a tomar más relevancia y a exponerse más ellos y a salir ellos a dar la cara por el proyecto, ¿no? Mira, te pondré un caso de inteligencia viajera, de Antonio G. Sí. Eh, una de las primeras asistentes que tuvo, que era Mamen, que era muy buena chica, trabaja súper bien y bueno, pues en el proyecto eran muy transparentes, ¿no? Y enseñaban que estaba Mamen ahí en el proyecto, ¿no? Y cada vez veías que ella tenía como una necesidad de crear su propio proyecto. Por, por necesidad de emprendimiento. Esto a ti también te hubiese pasado seguramente, ¿no? Si hubieses empezado como asistente virtual, porque al final Probablemente, sí, sí. tú ves cómo funciona un proyecto por dentro, ves cómo Tienes funciona, que envidia, te dan ganas. Oye, no, y si yo pruebo a hacer algo así? claro, no es Empiezas a tanto, hacer preguntas. yo pienso que no es tanto envidia, sino que es más el hecho de que quieres desarrollar tu idea, ¿no? Y es lo que nos pasa a los emprendedores, que tienes la necesidad de generar eso y que ser tú el que va a dirigir esa idea porque te apetece más. Y a lo Sí. mejor tú estás, imagínate que tú eres mi asistente virtual y estás conmigo y dices, bueno, pues que a mí la fotografía stock sí, pero bueno, a mí lo que me gustaría es emprender el proyecto de mi vida que es cómo viajo en furgoneta, ¿no? Y al final llega un momento en el que te separas de buenas del negocio, del proyecto, ¿no? Y para mí
en ese perfil es justamente en el que nos tenemos que fijar, ¿no? Y he puesto caso de Mamen porque luego arrancó un proyecto propio, digital también, porque más acorde con la línea de trabajo que tenía ella o la manera de hacer que tenía ella, ¿no? Entonces, con el tema de los asistentes virtuales, también para el emprendedor puede ser peligroso buscar a alguien que más adelante te vaya a dejar tirado, aunque no te deje tirado, se vaya a salir de proyecto y tengas que formar a una persona, porque eso a lo mejor no te sale tan bien. Es decir, si yo te cojo a ti y tú, Íñigo, eres buenísimo con mi proyecto y vamos genial de la mano, pero llega un momento en que me dices, oye, Carles, es que yo tengo ganas de hacer lo mío y ya no es compatible con lo tuyo, entonces yo en 2 meses vamos a formar a otra persona y te ayudaré a formarla para que se vaya, Sí, para poder irme, perdón. Claro, me va a parecer bien, evidentemente, porque al final tienes una relación humana, ¿no? Pero yo voy a asumir el riesgo de que la segunda persona que viene detrás de ti a lo mejor no es tan buena como tú. claro. Y ahí me puede suponer un problema, ¿no? Entonces, Sí, sí, luego has empleado mucho tiempo en formarme, en enseñarme, exactamente. en hacer las cosas como... Que yo haga las cosas como a ti te gustan, sí. Y yo me he amoldado también a hacer las cosas como tú las haces. Es Sí, decir, al final es un complemento, ¿no? De un negocio. Por eso sí, pienso que el perfil del asistente virtual, forzosamente, cuando tú vas a contratar un asistente virtual, necesitas saber que es alguien que se va a involucrar, pero que no tiene las expectativas de ser tú. Que es lo que pasa mucho. A mí cuando me escribe gente diciendo es que me encantaría trabajar en tu proyecto, la mayoría de ellos realmente les encantaría tener mi proyecto, ¿no? Y como no lo pueden tener, quieren trabajar con él. Me parece perfecto, es totalmente lícito. Pero el perfil que tienen, al final, puede ser que por propia naturaleza, a la larga, despeguen por su propia cuenta, ¿no? muy interesante todo esto. Es algo que no había reflexionado mucho y que sí, sí, estoy seguro de que es así. Pues bueno, mira, para eso hacemos el podcast, ¿no? De hecho, que está muy guay estos episodios que hacemos porque salen muchas Sí, cosas, sí, sí, nos complementamos muy bien sí, y bueno, ya no hace falta que nos enrollemos más que nos estamos pasando también de los tiempos. sí, sí, sí. A ver qué opina la audiencia, ¿no? Si Eso es. nos Sí, pueden que dejar a cuenten un sus comentario, experiencias, claro. porque seguramente habrá habido gente que ya haya experimentado, que le habrá salido bien o mal, o que quiere trabajar como asistente virtual para aprender, lo que decíamos. Y bueno, también aprovechar para decir que yo hace no mucho hice un podcast donde participa Pía, la asistente virtual que me ayuda con todo esto. Es el podcast número 34 de Cómo otra viajar, así que si le queréis conocer, pues echar un vistazo a ese capítulo que además me gustó mucho ese episodio. Pues si quieres, incluso me pasas el enlace y cuando lo publiquemos lo ponemos ahí para que la gente lo Sí, pueda ver. genial. Sí, ¿Vale? sí, sí. Pues muy bien. Perfecto. Hasta la Pues próxima semana, chicos. Ya veremos de qué hablamos. Si tenéis ganas de que hablemos de algún tema en concreto, pues lo mismo, comentarios. sí, eso ¿Vale? es. Nos Que explicáis nos den ahí ideas. exactamente. Sí. Muchísimas Y gracias. exacto. Hasta la próxima. Un Chao. abrazo. Chao.